Imagina por un momento un mundo en el que todo se ha detenido. Absolutamente todo. Un lugar donde nada se mueve, ni siquiera un solo átomo. No estamos hablando de una metáfora poética ni de una escena de película de ciencia ficción. Esto trata sobre el límite que la física intenta alcanzar, una temperatura teórica llamada cero absoluto. El cero absoluto es el punto más bajo en la escala de temperaturas, donde se supone que el movimiento térmico de la materia se detiene por completo. Y aquí surge una pregunta realmente fascinante. Si la materia se detiene, ¿significa eso que el tiempo también se detiene? Como si hasta el mismo tiempo cayera en un profundo sueño. Aunque ya estés congelado esperando lo que viene, haz el esfuerzo y suscríbete al canal. Ayúdanos a difundir este video subiendo un poco la temperatura del procesador de YouTube. Hola a todos. Tendemos a pensar que el tiempo fluye constantemente, como si fuera el telón del fondo de nuestras vidas donde todo ocurre y se desarrolla. Pero si elimináramos por completo cualquier tipo de movimiento, ¿desaparecería también el flujo del tiempo? Si todo lo demás se detuviera, ¿qué pasaría con el tiempo? Esto es Pangea. Acompáñanos a reflexionar juntos. ¿Qué es el cero absoluto? Comencemos por dejar claro qué es exactamente el cero absoluto, algo que todos hemos oído mencionar en la escuela. El cero absoluto no significa simplemente que algo esté muy frío. Es el límite inferior de la escala de temperaturas. Equivale a menos 273.15 grados Celsius o 0 Kelvin. Según la termodinámica clásica, a esa temperatura se detiene el movimiento térmico de las partículas. Es decir, no hay desorden interno, ni vibraciones, ni colisiones entre moléculas. Pero hay algo crucial que debemos entender. Detenerse no significa desaparecer por completo. En el mundo microscópico no rigen las leyes clásicas de la física, sino las leyes de la mecánica cuántica. Y esas leyes, a veces, se alejan por completo de lo que solemos imaginar sobre la materia y el movimiento. Incluso en temperaturas cercanas al cero absoluto, las partículas no pueden evitar cierto nivel mínimo de vibración. A eso se le llama vibración de punto cero. Y es precisamente por eso que la materia nunca puede detenerse por completo. Entonces, ¿por qué se dice que es imposible alcanzar el cero absoluto? Primero, porque la tercera ley de la termodinámica establece que para llegar a 0 Kelvin se requeriría una cantidad infinita de energía. Y eso, físicamente, es imposible. Segundo, el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no se puede conocer con precisión al mismo tiempo la posición y el momento de una partícula. Pero si todo estuviera detenido, significaría que sabríamos con exactitud dónde está una partícula y que su momento es cero. Y eso entraría en contradicción directa con el principio de incertidumbre de Heisenberg. En otras palabras, un estado de reposo absoluto no es posible, ni siquiera en teoría. Por eso, el cero absoluto no es una condición física alcanzable, sino un límite ideal al que podemos acercarnos indefinidamente, pero nunca tocar. El tiempo y los átomos. El tiempo nos parece algo independiente e inmutable, pero en realidad no estamos percibiendo el tiempo en sí. Lo que sentimos es el cambio. El péndulo oscila, el corazón late, el día se convierte en noche. Los electrones saltan entre distintos niveles de energía dentro de los átomos. Desde los relojes de sol hasta los relojes atómicos, todos nuestros instrumentos para medir el tiempo no miden el tiempo en sí, sino procesos regulares del universo, como el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, la oscilación de un péndulo o la transición de un electrón entre niveles de energía. Ahora imagina que todos esos procesos se detienen por completo. El cero absoluto. El movimiento de las partículas se detiene.
Incluso el reloj más preciso del mundo, el reloj atómico, dejaría de funcionar, porque ya no existiría nada en su mecanismo que pueda marcar el paso del tiempo con su tic-tac. El electrón quedaría inmóvil en un nivel de energía bajo y dejaría de realizar transiciones. Todos los electrones permanecerían en su estado fundamental y sería imposible excitarlos. Entonces, ¿el tiempo desaparecería junto con el movimiento? No es una cuestión tan sencilla. Como mencionamos antes, incluso cerca del cero absoluto, el movimiento no desaparece por completo. Las fluctuaciones cuánticas continúan, aunque sea en su mínima expresión, como si la materia misma se negara a detenerse del todo. Y esto nos lleva a dos interrogantes fundamentales. Primero, ¿es el tiempo una entidad independiente? ¿O es simplemente una medida de cambio, una forma de describir la distancia entre un evento y otro? Segundo, si la velocidad del movimiento de las partículas disminuye, ¿podemos decir que el paso del tiempo también se ralentiza? Las respuestas a estas preguntas nos acercan al límite de lo que hoy somos capaces de entender sobre la verdadera naturaleza del tiempo. Mecánica cuántica, el movimiento sin movimiento. Cuando pensamos en algo que está en reposo, solemos imaginar algo estático, inmóvil. Pero en la mecánica cuántica, esa imagen se derrumba por completo. Incluso los experimentos más avanzados, como los realizados en la Estación Espacial Internacional, que logran enfriar la materia hasta temperaturas cercanas al cero absoluto, no logran eliminar el movimiento por completo. Ese movimiento simplemente adopta otra forma. En lugar de desplazarse por el espacio, se transforma en oscilaciones de probabilidad. Es decir, en un entorno extremadamente frío, cercano al cero absoluto, las partículas apenas se mueven, pero su función de onda sigue respirando como si temblara levemente, sin desaparecer jamás. Este fenómeno queda demostrado por comportamientos como el del helio superfluido. Cuando el helio se acerca al cero absoluto, pierde su viscosidad y puede fluir de manera infinita, sin fricción ni pérdida de energía. Y esto se debe a que, en ese estado, el movimiento de los átomos de helio no está regido por el calor, sino por las fluctuaciones cuánticas. Otro ejemplo es el efecto Casimir, un fenómeno en el que dos placas metálicas en el vacío se atraen entre sí sin intervención de ninguna fuerza externa, debido a la aparición de partículas virtuales provocadas por las fluctuaciones cuánticas del vacío. Así es como se manifiestan las fluctuaciones cuánticas, esas vibraciones del vacío. Aunque todo parezca estar en reposo, dentro de ese aparente silencio siempre hay algo que surge y desaparece, algo que vibra. Aunque parezca que nada se mueve, en realidad todo está en movimiento, un verdadero paradigma paradójico. Y justo aquí vuelven a surgir las dos grandes preguntas que mencionamos antes. Si dentro de un sistema existe la posibilidad de cambio, aunque sea a nivel probabilístico, ¿podemos decir que en ese sistema existe el tiempo? Y si esa frecuencia de cambio disminuye, ¿el tiempo también comienza a fluir más lentamente reflejando esas variaciones? Quizás podríamos concluir que el tiempo no nace del movimiento de los objetos en el espacio como solemos creer, sino de la mera posibilidad de que ocurra un cambio. Porque mientras algo pueda seguir cambiando, incluso en reposo, el tiempo seguirá fluyendo. El tiempo cerca del cero absoluto. Sabemos que al acercarnos a la velocidad de la luz, el tiempo comienza a transcurrir más lentamente. Es un hecho comprobado, un efecto relativista predicho por Einstein. Para un observador externo, el tiempo dentro de un sistema que se mueve a gran velocidad fluye con lentitud. Pero para quien se encuentra dentro de ese sistema en movimiento, el tiempo transcurre con total normalidad. Esa persona no siente en absoluto que el tiempo vaya más lento. En otras palabras, el flujo del tiempo no es absoluto, sino relativo. Cambia según el punto de vista desde el que se le observe. La velocidad de la luz es un límite al que no se puede llegar, pero cuanto más nos acercamos a ella, más se estira el tiempo. Entonces,
¿Qué pasaría si el cero absoluto fuera la versión térmica de ese límite? Después de todo, tanto el 0 Kelvin como la velocidad de la luz son límites que, según las leyes fundamentales, no pueden alcanzarse. Y al acercarnos a cualquiera de ellos, observamos un fenómeno similar, una desaceleración de los procesos. En ambientes de temperatura ultra baja, los procesos atómicos se desarrollan cada vez más despacio. Las mediciones con relojes ópticos atómicos muestran que en estados de enfriamiento extremo disminuye la frecuencia de las transiciones electrónicas. El ritmo del tiempo se vuelve cada vez más espaciado. Aunque el tiempo no desaparezca como categoría física, todo ocurre tan lentamente que parece estirarse dentro de un gel congelado. En resumen, tanto el límite térmico como el relativista hacen que la materia pierda su capacidad de cambiar rápidamente, y con ello también se pierde la sensación de que el tiempo fluye como de costumbre. Sin embargo, debemos entender que hay una diferencia fundamental entre el enlentecimiento del tiempo en un sistema enfriado y el tiempo dilatado por la relatividad. En el primer caso, se ralentiza la actividad física, mientras que en el segundo, es el propio flujo del tiempo como coordenada del espacio-tiempo lo que se reduce. Dicho de otro modo, en un estado de frío extremo, el tiempo sigue fluyendo, pero no hay nada que se mueva dentro de él. En cambio, en el caso de un movimiento relativista, se acorta la duración entre un evento y otro. Así que, incluso si alcanzáramos el 0 Kelvin, el tiempo no desaparecería, pero perdería su significado operativo. Si ya no existen procesos, ya no hay nada que comparar ni nada que medir. Incluso si todo se detuviera, la estructura del tiempo seguiría allí, como una posibilidad, como un fondo, como una sombra de los cambios que podrían venir. Tal vez en ese nivel extremo, el tiempo y el espacio dejen de ser categorías separadas. Tiempo y espacio podrían fundirse, como si fueran una sola tela indivisible. Y es precisamente esta tela la que forma el universo en su nivel cuántico más profundo. Aunque parezca que todo está completamente en reposo, en lo más hondo de la realidad burbujean espumas cuánticas. Son pequeñas vibraciones de la geometría y la energía que no permiten que la existencia se detenga por completo. Tal vez el tiempo no desaparece porque está entrelazado con la esencia misma del espacio. Ni siquiera en un estado de frío absoluto, ni aunque la materia esté inmóvil, cesa el latido de la realidad. El cero absoluto no es el fin del universo. Es la pausa más extrema que el universo puede experimentar. Y aún dentro de esa pausa, la posibilidad sigue respirando, muy suavemente, pero sigue viva. Si todo lo demás se detiene, ¿el tiempo también se detiene? El cero absoluto representa un límite al que podemos acercarnos, pero que jamás podremos cruzar. Es el extremo térmico donde desaparecen el movimiento y los procesos vitales tal como los conocemos. Pero que algo parezca detenido no significa que todo se haya detenido por completo. Las interacciones fundamentales no se detienen y los electrones no caen dentro del núcleo atómico. El espacio tampoco desaparece. Las fluctuaciones cuánticas, ese latido interno de la realidad, sigue existiendo, aunque sea en un nivel imposible de percibir. Y por eso, incluso si todo el mundo quedara inmóvil, el tiempo no dejaría de existir. Puede que el tiempo se ralentice hasta casi detenerse, puede que pierda su ritmo familiar, pero mientras haya un solo cambio, un solo latido, una sola interacción, el tiempo seguirá presente. Tal vez el tiempo no fluye en absoluto y simplemente existe como un campo o una estructura que solo se manifiesta ante nosotros cuando ocurre un cambio. En un estado de inmovilidad absoluta y sin nada presente, solo quedaría la forma pura de la posibilidad. Algo como lo que los físicos llaman el tejido del espacio-tiempo o la espuma cuántica. El cero absoluto no borra el tiempo, pero puede que lo fusione con el espacio, haciéndolos inseparables, como una sola entidad. Y basta con un leve latido, una chispa minúscula de energía,
para que el tiempo vuelva a andar con su inconfundible tic-tac, tic-tac. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias a todos por vernos. Hasta la próxima y que estén muy bien.